Te traigo una novedad que tenía muchas ganas de enseñarte, objetivo 28-105, objetivo f2.8. Objetivo serie ART de Sigma, máxima calidad, máxima tecnología. Ahora voy a montarlo en la cámara, voy a disfrutar un rato con él y mientras te lo muestro en detalle. No sé cuál será tu primera impresión, pero para mí fue un objetivo bastante grande, la verdad. La verdad es que sorprende este filtro de 82 ya aquí y la verdad es que es un objetivo espectacular. La serie ART de Sigma, la mejor calidad óptica que podemos encontrar, la máxima tecnología. Hay que decir que es un objetivo de G que está diseñado para full frame, de N para cámaras sin espejo especialmente. Vemos aquí el primer aro con el enfoque que lo podemos activar o desactivar desde aquí y vemos que tiene tanto un botón aquí como otro botón aquí, que son botones totalmente configurables y personalizables. Vemos que podemos ampliar de 28 a 105, como vemos aquí, y esto evidentemente lo podemos bloquear también. Y es muy interesante también este anillo de diafragmas donde podemos aquí modificar el número F. Tiene diferentes posiciones también. Una de ellas es donde se queda bloqueado. Si lo tenemos en esta posición de aquí y lo dejamos en la A, en este caso actuaría como un objetivo normal, pero nosotros podemos activarle un clic, podemos bajar este bloqueo desde aquí y en este caso vas a oír una serie de ruiditos. Pero si queremos trabajar en modo vídeo, que es bastante práctico, le podemos dar al clic y en este caso funciona como un objetivo normal para vídeo, o sea que tenemos los tres aros, tanto de foco, de focal y de diafragma, y para vídeo la verdad es que esto es espectacular. Como hemos visto, este pepino es un todoterreno en toda regla, un objetivo que con su rango focal nos va a permitir cubrir pues diferentes eventos, diferentes tipos de fotografía, y ese extra de 2.8 pues nos aporta ese pues plus de luminosidad y plus de desenfoque. Creo que es un objetivo pues que es bastante versátil y me gustaría comentarte un poco mi experiencia previa con este tipo de objetivos. Previamente yo tengo este Canon, este f4 24-105 y es un objetivo pata negra de Canon, la verdad es que funciona muy bien, tanto en APS-C como en full frame y es un objetivo que he utilizado un montón. Es muy versátil, te sirve igual pues para cubrir una rueda de prensa donde quieres ir ligero, rápido y no puedes estar pues cambiando ópticas fijas por dar ese extra, tienes que cubrir el momento y este objetivo pues es perfecto para eso. Como sabemos, tener lentes fijas en nuestro kit es brutal por esa calidad que nos ofrecen, ese extra desenfoque. A la que montas un 50 en una cámara parece que estás haciendo cine, ¿no? Y la verdad es que es algo pues muy interesante tenerlos en el kit. Pero tener un buen todoterreno en nuestro kit es algo pues muy versátil, ¿no? Además yo veo cómo han evolucionado desde este Canon que tengo a este Sigma con esa rueda de diafragmas, ese filtro de 82 ya, la verdad es que es increíble. Ahora ya sabemos que el objetivo es súper versátil, lo podemos utilizar tanto para hacer trabajos de vídeo como para salir de viaje, como para empezar en el mundo de la fotografía con un objetivo bastante luminoso, pero hay que saber también lo que cuesta. En este caso va a salir por un precio de 1.649, así que creo que es un objetivo muy a tener en cuenta. Ahora vamos a ver algunas pruebas que he realizado con el objetivo. Decidí llevármelo a un pequeño concierto con una iluminación que, bueno, pues no era la mejor del mundo, pero así podíamos testear ese 2.8 y ver qué tal reaccionaba pues con el enfoque automático, ¿no? Vamos a ver las pruebas y veremos también pues lo práctico que es llevar simplemente un objetivo y poder cubrir pues desde planos más generales para poder cubrir el evento e incluso pues no planos de detalle, pero algunos planos un poco más cortos, ¿no? Lo vamos a ver, es una pequeña selección, lo vamos a ver directamente en Photomechanic. Vamos a hacer zoom y vemos que la nitidez, todo esto es con el enfoque totalmente automático, con la Panasonic S5, que no es tampoco una maravilla enfocando. Vemos aquí los detalles y la verdad es que la calidad óptica y el desenfoque de fondo que da pues nos da para cubrir un evento, la verdad que bastante bien, un evento como este. Aquí desenfocamos un poco los racks de sonido que había y vemos pues que queda ese desenfoque así bastante chulo. Y el objetivo, como te digo, es perfecto por lo práctico que es para llevarlo puesto en la cámara y pues cubrir el evento perfectamente. Trabajé todo a 2.8 y pues nos da ese extra de desenfoque. Como vemos, este plano corto
pues es que es increíble el detalle que ha conseguido, ¿no? Y esto seguramente Photomechanic está cogiendo el JPEG, o sea que a la que lo trabajemos un poco en Lightroom seguro que se queda mucho más chulo. Podríamos cubrir tanto los planos generales como planos de detalle como este. Aquí tenemos otra foto de plano corto y la verdad, como ves, el enfoque está clavadísimo. Como te digo, es una Panasonic S5 que tampoco es la maravilla, pero bueno, vemos aquí todo el detalle que podemos conseguir, ¿no? Como vemos, pues es un objetivo que nos da un desenfoque bastante chulo cuando hay posibilidad. Teniendo en cuenta que todo esto es la luz que había, sin subir más de 2500, poder hacer esto a 2,8, la verdad es que me parece que está bastante bien, da bastante versatilidad. Y bueno, podemos cubrir un evento, como ves, yo creo que perfectamente, simplemente con este objetivo. Ahora me gustaría enseñarte también otras fotos, pues ya un poco más de detalle, en este caso a f11, ISO 640, y si venimos aquí vemos también pues que la nitidez es realmente máxima, está súper bien. La calidad del objetivo la verdad que me ha encantado, enfoca súper rápido, vemos aquí también el desenfoque que nos ofrece a 2,8. Como ves, la verdad es que quedan unos desenfoques bastante chulos, en este caso a 105, 2,8, la verdad es que quedan cosas muy chulas. Vamos a ver aquí la nitidez, vemos que tiene nitidez desde esta parte hasta esta parte de aquí. Bueno, una calidad óptica impresionante, es que no se puede decir nada de eso. Vemos completamente el detalle que nos ofrecen estas tinajas, ¿no? Aquí quería mostrarte un poco lo que puedes cubrir con el 28 y lo que llegarías a cubrir con el 105, ¿no? Para el que busca un objetivo solo, que lo pueda cubrir todo o que pueda tener un objetivo en el kit que le cubra diferentes focales, pues la verdad es que creo que está muy bien. Como vemos, 28, 105. En cuanto a calidad óptica, la verdad es que ninguna queja, la verdad que súper bien, como ves aquí en detalle. A 105, 2,8, pues la nitidez es brutal. Como ves, en cuanto a calidad óptica y enfoque, la verdad es que yo no he tenido ninguna queja, y la parte del anillo este de los diafragmas, la verdad es que me ha gustado, no había trabajado nunca con él, y para un 105, que es un objetivo que te puede servir para varias cosas, pues para la parte de vídeo, quitarle el de clic y que vaya completamente suave de un diafragma a otro, una sin hacer ruido y otra pues que va sin dar esos saltos que estábamos acostumbrados a trabajar con las mirrorless, ¿no? Pues creo que está bastante bien, es un puntazo. Te tienes que acostumbrar un poco a tener el diafragma aquí y cambiar pues el número F, pero bueno, una vez te acostumbras y tener ese clic, que saber que va saltando de un número a otro también me parece muy práctico, así que bueno, no lo había tenido nunca, pero ahora me ha gustado bastante. En este pequeño concierto también grabé unos pequeños vídeos, vamos a ver qué tal, lo vamos a ver sin editar, sin color ni nada, pero como vemos nos sirve perfectamente para cubrir cualquier noticia. Simplemente podemos cubrir el plano general, podemos cubrir planos más de grupo, podemos cubrir planos detalle, como habíamos visto, la nitidez está muy bien. En este caso grabé a 1080, o sea que tampoco es máximo, y estamos viendo un previo de DaVinci, pero bueno, ves el desenfoque y pues la verdad es que me parece que está bastante bien. Podemos cubrir un evento perfectamente con él sin ningún problema, y como ves pues tenemos planos, podemos cubrir diferentes planos, ese desenfoque. Todo esto está trabajando con el enfoque automático, o sea que creo que está bastante bien, ha funcionado muy bien y estoy contento con el resultado que hemos podido tener. Todo ha sido 2,8, pero bueno, me ha permitido trabajar ese 2,8 a un ISO, a no subirlo demasiado. Y ahora vamos ya con las conclusiones, y como puedes imaginar, después de probar este 28-105 f2.8, la verdad es que quejas no tengo muchas. Enfoque bueno, máxima tecnología, máxima nitidez, este anillo de diafragmas válido para vídeo, válido para fotos, para gente como yo que hacemos un poco de todo, es perfecto.
perfecto. Yo no había probado tampoco estos botones de enfoque, bueno, ajustables, y la verdad es que está bastante bien. Y si me voy al rango de otras marcas, realmente tampoco hay mucho en el mercado. Está este objetivo de Sony, que es un f4 de un rango muy parecido, está por 1000 euros, pero tampoco tiene este anillo de diafragmas. En cuanto a Panasonic, pues tenemos 1200 euros, también f4, tampoco tiene este anillo para utilizarlo como vídeo. Y si vamos a Canon, aunque sabemos que no está en montura RF de momento, pues bueno, a Canon pues nada, está en su mundo, se le ha ido la olla y bueno, está con unos precios desorbitados, ¿vale? Es un objetivo muy parecido a este realmente y está por el doble, básicamente, o sea que bueno, nada. Y ahora por último, y saliéndome completamente del tema principal de este todoterreno, me gustaría hacer una petición a Sigma. El objetivo, como digo, me ha encantado, pero para la gente que hacemos fotografía y vídeo, la verdad que es muy práctico, o sería muy práctico que existiera un objetivo como este, con 3 aros, pero que además tuviera la posibilidad de servo. Yo creo que no existe nada parecido en cuanto a Sigma, solo conozco este en la parte de Sony, que es un f4, estaría bien que tuviera un extra de una focal un poquito más larga, pero si tuviera ese motor servo y tuviera algún conector de estos mini jack para ponerle un mando de servo, para mí sería un objetivo que sí que ya no quitaría de la cámara nunca, aunque fuera un objetivo pues un poco más costoso, la verdad que creo que valdría la pena, así que bueno, ahí mi aporte, si alguien de Sigma lo escucha y cree que puede ser interesante, pues ahí lo dejo. Bueno, por mi parte esto ha sido todo, dame un Heren, espero que el vídeo te haya gustado, es un vídeo diferente de una óptica, nunca habíamos tenido la posibilidad de hacer un vídeo de este tipo, así que bueno, si tenemos más posibilidad de hacer vídeos de ópticas, espero que te gusten y espero que los vayamos mejorando con el tiempo. Nos vemos en próximos vídeos, dame un Heren, hasta la próxima.